acerca de uno de los avances científicos más importantes de nuestra historia y nuestra civilización, como lo fue la imprenta. La imprenta es una máquina que se encarga de recopilar información y reproducirla en pedazos de papel. Esta era dada y plasmada de manera masiva. Gracias a esto, las sociedades empezaron a dirigirse hacia el Renacimiento, lo cual hizo que Europa tomara un gran movimiento en cuanto a este. También gracias a esto se dio que la información fuera más accesible a toda la sociedad, ya que esto antes no era así. ¿Por qué? Porque simplemente la información era para la gente más dotada intelectualmente, la gente que tuviera más recursos y simplemente a la gente de altos rangos en la sociedad. Ahora vamos a hablar acerca de la historia. Para empezar, no sabemos con exactitud dónde y cuándo se creó la primera máquina de imprenta. Lo que se conoce como tal es la imprenta moderna, la de Gutenberg, la cual se creó en Maguncia, que en ese tiempo era ese territorio, hoy mismo se conoce como Alemania. Esto fue en la década de 1450 y realmente tiene razón, ya que en estos tiempos no habían datos muy precisos, no se tomaban muchos registros acerca de los hechos históricos. Pero bueno, trasladémonos hacia China y hacia Japón, donde se presumía que habían las primeras máquinas de imprenta alrededor del siglo VIII. En estas se hacía solo un bloque, el cual todo se reproducía en una sola hoja. O sea, era un sistema muy precario y muy tradicional, es decir, artesanal. En el siglo IX, en Corea, se tenía registro de una máquina que es muy parecida y similar a las características físicas de la que creó Gutenberg 100 años más tarde, lo cual se suele decir que sirvió como inspiración y como modelo a seguir de dicho creador para su total creación. Tenemos en escritos de Marco Polo, donde se habla acerca de una máquina que imprime, por decirlo así, billetes y cartas. Es decir, desde tiempo atrás, antes de que se creara como tal la imprenta, que fue la dada por Gutenberg, quien tiene básicamente la patente de esta, se tenía ciertos indicios o ciertas características que se daban en la sociedad, como ya lo dije, en el registro de Marco Polo y como el registro que teníamos tiempo atrás en Corea. Sabemos y somos conocedores que antes de la imprenta el método de comunicación era la tinta, es decir, todo lo que queríamos expresar, ya fueran escritos o lo que eran los escritos bíblicos y religiosos, que en ese tiempo era lo que más se producía literalmente, se podía hacer por medio de tinta. Después de la creación de la imprenta se crearon tintas a base de aceite, lo cual fue un invento que revolucionó como tal lo que era la escritura en esos años. Posterior a esto, conocemos como el gran invento de la imprenta, la cual fue patentada por Gutenberg. Esto dio facilidad para crear diferentes manuscritos, sacar copia a diferentes cosas que tomaron gran relevancia y hago énfasis que en este tiempo básicamente lo que se enfocaban las personas eran en escritos religiosos, es decir, la Biblia. Como todo proceso, no se puede usar cualquier tipo de material para obtener dicho resultado, un resultado efectivo, y en la imprenta no era la excepción. Lo que se necesitaba eran unos moldes específicos para cada letra, y esto a su vez permitía cierta flexibilidad y dejaba mover todo a su antojo. Posterior a esto, lo que más imprimió fue la Gutalpa, que era la Biblia conocedora en esos tiempos. Y básicamente hacer una copia de esta tomaba un día entero, pero posteriormente a esta se podía sacar de 60 a 70 copias al día, lo cual era un proceso demasiado efectivo para la época. Para alrededor del año 1500, 50 años después de la creación de la imprenta, básicamente ya en todas las ciudades más importantes de Europa se encontraba dicha creación. ¿Esto por qué? Ya que era un proceso muy importante y un prototipo que podía a las civilizaciones hacer las cosas más fáciles, con dichos como reglas, testamentos, documentos,
y más que todo los escritos religiosos. Básicamente, también gracias a esto se empezaron a utilizar las bibliotecas azules, las cuales consistían básicamente que los bibliotecarios iban a diferentes ciudades y ponían su puesto donde daban frisos que eran hechos en papel azul, el cual era muy barato y la calidad era muy mala, pero era vendido. ¿Por qué? Porque estaban con sus escritos, con sus cuentos, y adicional a eso tenían una ilustración, lo cual, así supieras o no supieras leer, es decir, que estuvieras alfabetizado, te llamaba mucho la atención y realmente la gente lo compraba. Y eso se utilizó durante varias décadas. También, gracias a lo de la imprenta, se empezó a usar la tipografía. Normalmente se usaba la tipografía gótica, era muy característica de la época, pero después, para las lecturas de latín, que son características del Imperio Romano, se empezó a usar la letra romana, esta tipografía, que básicamente la podemos ver hoy en día normalmente en un documento en Word, en la Times New Roman, que podemos decir que las nieta de este tipo de tipografía. Es decir, se ha pasado las tradiciones con el tiempo y no se ha perdido a pesar de que este ha pasado. En el siglo XVI, los escribas, quienes eran los encargados de realizar los traspasos de los escritos, más que todo los que eran los monjes, que hacían el traspaso de la Biblia y el cual se podían demorar meses y meses en realizar este proceso, ya que era un proceso demasiado tedioso, se vieron amenazados por el hecho de la imprenta, el cual su trabajo se vio afectado y básicamente fueron reemplazados por esta cosa que pasa muy normalmente hoy en día con la tecnología, para que veamos que esto no es nuevo, esto ya viene desde tiempo atrás. Adicional a esto, los clérigos se pusieron en una oposición a la imprenta. ¿Por qué? Estaban molestos ya que sentían que los escritos religiosos estaban perdiendo su exclusividad, porque ya todo el mundo tenía acceso a ellos gracias a la imprenta. La información ya no era tan exclusiva como antes, ya simplemente tú podías adquirir ese producto por medio de pagar y tenías dicha imprenta de esas copias religiosas. También, debido a esto, el mercado en Europa empezó a diversificarse. Básicamente, ampliaron los gremios bibliotecarios, ampliaron los gremios impresores y ampliaron los gremios de los escritores, ya que se empezó a usar una cultura más lectora y una cultura que básicamente recibía constantemente la información. Gracias al proceso de alfabetización, que básicamente consiste en el aprendizaje por medio de lecturas, de escrituras y por medio del uso de números, se podían realizar negocios más fácilmente, los cuales consistían en intercambios monetarios o trueques, esto con diferentes tierras o diferentes bienes. Después de esto, en la imprenta, en territorios musulmanes, era prohibido la fotocopia o la impresión de escritos bíblicos, ya que era considerado básicamente como un delito y era penitenciado por medio de la pena de muerte, lo cual muchos monjes sufrieron de esta pena por querer dar como tal acceso a estos escritos a toda la sociedad de dichos países. Alrededor del siglo XVII a Rusia llega la imprenta, el cual básicamente sus principales usos fueron la educación, la ciencia y las tecnologías modernas, es decir, potenciaban el desarrollo humano. En la educación ayudaba a los libros, a los escritos, para que los niños pudieran obtener su educación mejor y que los profesores pudieran dar la educación como realmente lo merecen. En la ciencia, esto permitió básicamente que todos los laboratorios que se hicieran, los descubrimientos que se hicieran, se pudieran hacer y básicamente cada persona tuviera acceso a diferentes escritos científicos. Las tecnologías modernas para ir aportando e impulsando dichas tecnologías. Como habíamos mencionado antes, la imprenta trajo consigo la alfabetización. Esta alfabetización se dio por toda Europa, lo cual fue muy importante para el desarrollo de toda la sociedad, ya que gracias a esto que se dio en Europa, básicamente se traslada a las colonias que se dieron en nuestro territorio. Después de esto, gracias a la imprenta nuevamente, pudimos obtener que utilizaron las sociedades modernas,
las cuales marcaron un antes y un después en nuestra historia y en nuestra civilización. Muy posteriormente a la revolución industrial y al diferente avance de tecnologías, la imprenta fue evolucionando, creando nuevos tipos de impresión como hoy en día existen: la offset, la digital y la rotativa, que a continuación las voy a explicar. La offset se refiere a la imprenta tradicional, pero obviamente no relacionada con la del medioevo. Esta tiene sus frutos en esta, y básicamente esta avanzó gracias a las tecnologías que dieron su pronto desarrollo. Básicamente esta funciona con una plancha tipográfica, la cual funciona con 4 diferentes tipos de tintas y colores. Digital básicamente está aprovechando el desarrollo tecnológico y computacional. Se pueden hacer diferentes impresiones por medio de computadores, estilos de tinta como inyecciones láser o diferentes operadores de impresoras a computador, lo cual hace que su proceso sea mucho más fácil y efectivo, y es decir, tiene más detalles. Y por último está la rotativa, la cual es la principal de los periódicos, donde básicamente se centra en un proceso de los rodillos de papel, los cuales son unidos a una prensa, y esto permite que hayan diferentes copias, los cuales hacen que sean mucho más rápidas. Ahora hablemos de la importancia de la imprenta. Básicamente, esta fundó su importancia en lo que fue la letra y la educación, formando así una sociedad europea mucho más alfabetizada. Esto debido a que tenían mucho acceso a libros, a escritos, y lo cual permitía su lectura, su escritura, y por medio de la alfabetización también hacemos el uso de los números, es decir, la ciencia de las matemáticas. Básicamente podemos decir que la imprenta fue uno de los inventos más revolucionarios de la historia, y lo que marcó un antes y un después en lo que era la cultura y la educación de nuestra sociedad, que hoy en día podemos ver, porque hoy en día podemos ver que para copias, para impresiones, para imágenes y todo, usamos las impresoras, las cuales podemos usar a color o a blanco y negro, pero que al fin y al cabo nos proporcionan recursos que nos hacen que la educación sea mucho más fácil, y no solo la educación, sino para proyectos, para lecturas, para el periódico, que ya hoy en día se usan en tecnologías como el celular, aplicaciones, pero que en décadas pasadas básicamente todo se trataba en revistas, periódicos, folletos, y es lo que básicamente se ha encargado de la imprenta. Uno de los grandes avances que se dieron en la imprenta fue en el siglo XIX, básicamente que transformó esta por medio de la lineopatía, la cual vamos a hablar de en qué consistió a continuación. Uno de los grandes avances que se dieron en la imprenta fue en el siglo XIX, básicamente que transformó esta por medio de la lineopatía, la cual vamos a hablar de en qué consistió a continuación. Fue la máquina precursora y componedora que era la fundidora de línea de tipos. Básicamente esto se complementó con lo que era la imprenta, y que podemos encontrar con la máquina como se llama hoy en día, el tipógrafo. Esta consistía de diferentes teclados que tenían sus diferentes letras, básicamente lo que se conoció como la máquina de escribir, pero tenemos en cuenta que ese avance fue en el siglo XIX y complementó mucho lo que era el invento de la imprenta. Ahora bien, sigamos con las características de la imprenta. Se empezaron a utilizar diferentes tipos de tipografías, entre esas la más destacada es la xilografía, y básicamente este tipo de tipografías estaba muy limitado porque era muy escaso sus tipos, por decirlo así. A continuación vamos a explicar lo que es la xilografía. La xilografía es una técnica de impresión que se hace en madera, bien sea para imágenes o para textos. Este se hace por medio de un buril que se talla en la madera. Posteriormente a este se le es compactado con una tinta en talco, para que posteriormente quede impregnada toda la impresión y se vea nítidamente y correctamente. Ahora bien, vamos a hablar de la historia y la bibliografía de su creador, Gutenberg, para que conozcamos un poco más de su historia y veamos qué hay detrás de este gran inventor. Johannes Gutenberg fue quien creó este gran invento. Es un orfebre alemán que básicamente es reconocido por crear libros y más que todo reconocido mundialmente por este gran descubrimiento. Estudió en la Universidad de Erfurt, murió en 1468
en el 3 de agosto, lo cual fue 18 años después del gran descubrimiento. No pudo gozar mucho acerca del gran descubrimiento por la época en la que nació y por las condiciones que había en ese tiempo en cuanto a guerras, en cuanto a civilizaciones, en cuanto a sociedades y en cuanto a lo económico y el reconocimiento, pero sin duda fue una de las grandes personas que fueron influyentes en el cambio de la historia, porque recordamos que la imprenta fue demasiado importante para lo que es la educación, para lo que es la sociedad, o sea, como el intelecto y la alfabetización de cada uno de los miembros de la sociedad, porque gracias a esto se empezó a estudiar más, se empezó a leer más, se empezó a escribir más y se empezó a saber más sobre el mundo. Y repetimos, básicamente, una de las principales consecuencias es que la gente pudo tener su criterio propio gracias a los periódicos, gracias a que se podían transmitir diferentes noticias. Ya para terminar, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo sería nuestra vida sin la existencia o sin el descubrimiento de la imprenta? Básicamente sería muy diferente a la realidad como la conocemos, principalmente por dos factores. El primero, gracias a este gran invento que fue crucial en la historia y nuestro crecimiento como civilización y como humanidad, pudimos obtener diferentes conocimientos, diferentes métodos de estudio y diferentes nutrimientos conceptuales a través del tiempo. O sea que básicamente sin la existencia de esta seríamos civilizaciones mucho más primitivas y mucho más analfabetas. ¿Por qué? Porque no se hubiera desarrollado el proceso de lectura, el proceso de escritura, el proceso de entendimiento de diferentes métodos, lo cual esto implica que la educación y el ámbito de desarrollo tanto científico como tecnológico hubiera sido muy paupérrimo o muy pésimo y de muy bajo nivel, lo cual nos dejaría muchos años atrasados con respecto a lo que estamos ahora. No tendríamos la tecnología que tendríamos ahora, no tendríamos las capacidades que tenemos ahora, es decir, dispositivos tecnológicos como los celulares hubieran tardado unos años más en llegar, o los modelos que estaban antes los tendríamos ahorita mismo, por lo mismo, por la capacidad de información y divulgación de dicha información. Por lo que si nunca se hubiera inventado, se seguiría trazando a mano, lo cual hubiera hecho más tedioso este proceso. Segundo, en las revoluciones tanto sociales, económicas y científicas, no hubiera sido lo mismo porque volvemos a lo mismo, no hubiéramos tenido los conocimientos ni los principios para realizar los movimientos o las batallas que surgieran. No se hubiera podido casi hacer avances en lo científico, lo cual nos hubiera permitido tener muchas más muertes, muchas más pandemias, muchas más plagas, lo cual no hubiéramos sabido cómo responder, gracias a que la respuesta y la clave de todo el proceso que hace el ser humano es el conocimiento. Por eso es que dicen que el conocimiento es poder. Es muy importante esto y por eso es que debemos básicamente valorar la imprenta como algo que marcó un antes y un después en la historia de nuestra civilización. Y entre eso podemos destacar que es básicamente uno de los 10 inventos más importantes de toda nuestra humanidad. Ya para cerrar, hablemos del impacto medioambiental que ha tenido la imprenta y más que todo en estos últimos años. Básicamente, por la imprenta tradicional se gasta mucho papel y esto implica la tala de árboles, lo cual es perjudicial para nuestro medio ambiente. Por eso, más que todo, y la que más debemos utilizar para realmente cuidar y preservar nuestro ambiente es la digital, ya que no requiere de un papel tan especializado o tan tradicional que se ha usado en años antiguos, que es proveniente de la tala de los árboles. Por eso es importante que tantos estos avances como los nuevos descubrimientos se enfoquen en ese cuidado ambiental, ya que a la larga, si acabamos el medio ambiente, lo único que vamos a hacer es destruirnos poco a poco y simplemente agotaremos los recursos y no seremos totalmente partidarios de todo su uso.